Buenos días a todos, otro día más a mi canal y en el día de hoy volvemos a la carga con más Portulacaria safra, que poco a poco se está convirtiendo en una de mis especies favoritas, no tanto por su estética sino por la versatilidad y las diferentes opciones que nos deja para formar distintos bonsáis. En el caso de los ejemplares de hoy, se trata de esquejes que yo he formado a partir de otros ejemplares que tengo en mi colección y que bueno, hasta el momento solamente los había dejado en un macetero que se desarrollasen libremente para engordar el tronco y ya con vistas de formar bonsáis del futuro. Y bueno, este ejemplar que os estoy mostrando es un tanto especial porque se ha formado con las raíces expuestas. Yo lo que creo que ha pasado es que, o una de dos, el corte no se cicatrizó correctamente cuando hice el esqueje, o la alternativa es que cuando lo planté no había suficiente tierra en el macetero y las raíces crecieron por encima de la tierra y tuvieron que buscar la humedad, por lo que crecieron antes de tocar el sustrato. Entonces, de alguna forma, las raíces se endurecieron y cuando llegaron ya a la parte húmeda ya estaban suficientemente duras y esto ha dado pie a que las raíces crezcan de forma expuesta o por encima del sustrato. Y aunque en un principio tenía en mente plantar el árbol un poco más profundo para que las raíces estuviesen tapadas, he pensado que este defecto en realidad podría ser también una virtud, porque si lo pensáis, hay pocos ejemplares de Portulacaria con las raíces expuestas y es un toque que le da una personalidad distinta al resto de árboles. Así que lo que vamos a hacer es plantarlo con las raíces expuestas, voy a sujetarlo de tal forma que las raíces queden todavía fuera de la tierra y así vamos a conseguir que estas raíces engorden todavía más, que gane más fuerza y que el árbol se mantenga en pie con las raíces por fuera del sustrato. Y esto es algo que yo en el bonsái considero bastante importante, porque si nos ceñimos a las reglas estrictas, al final conseguiremos ejemplares muy monótonos o muy aburridos. Entonces, en el caso de este árbol, si centramos la atención o ponemos el foco en su defecto, vamos a conseguir que el árbol llame la atención, que cuando lo veas nunca se te olvide el diseño y así conseguir algo distinto. Al final de la película, no tenemos que olvidar que el bonsái es una disciplina artística y como tal también tiene un componente subjetivo. Entonces, en el caso de este ejemplar en particular, las raíces expuestas le dan un toque distinto. Justamente hay un concepto en el bonsái que se llama wabi-sabi, que básicamente lo que define es la belleza de la imperfección. Si os paráis a contemplar grandes bonsáis que tienen mucho nombre a nivel internacional y demás, muchas veces estos árboles tienen algunos defectos que pasan desapercibidos o que incluso se han potenciado para que este defecto sea una virtud. Al final el bonsái se trata, como os decía, de emocionar y cualquier punto que sea diferente o que capte la atención del que lo visualiza es algo que hace el bonsái diferente y marca la diferencia entre un bonsái normal y una obra de arte. Y bueno, más o menos tengo ya el árbol en su maceta. Estoy tratando de usar los alambres como anclaje, que es un poco difícil porque como las raíces tienen que estar expuestas, lo que estoy haciendo es anclar el árbol con las ramas. De todas formas, tengo que ir con muchísimo cuidado porque la madera de las portulacarias es muy blanda y tampoco quiero hacer una herida en alguna rama o incluso que luego el alambre se quede pegado y causar un mal mayor. Y bueno, no he comentado nada acerca de la poda que he hecho, pero básicamente el objetivo es formar las ramas mucho más cerca del tronco, conseguir un aspecto mucho más compacto y también de alguna forma compensar el trasplante que es un poco fuera de fecha para que el estrés sea menor. Y ya por último os muestro cómo ha quedado. Como veis, las raíces están expuestas, todavía no son lo suficientemente fuertes, pero poco a poco se irán engordando. Y bueno, esto es todo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.